Hola, hola chicos, vamos a estudiar un poquitito acerca de geometría y vamos a ver los polígonos. Empecemos con la definición de polígonos. Un polígono es una región plana, sí, es una figura plana que está formada por n lados, por cierta cantidad de lados. Deben ser 3 o más y además debe ser una forma cerrada. Eso quiere decir, por ejemplo, que si esto estuviera aquí así, pues ya no es un polígono. Entonces, por ejemplo, esto es un polígono. ¿Por qué? Porque tiene 3 o más lados y es una figura cerrada, es una figura plana. Eso es un polígono. De los polígonos podemos ver una definición que es muy común, las diagonales. Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. ¿Qué significa eso? Este es un vértice, aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice y ahí vamos, ¿no? Un vértice consecutivo sería aquel que está inmediatamente después, al lado, ¿sí? Estos dos serían consecutivos. Entonces, una diagonal sería un segmento que une dos vértices que no son consecutivos. Entonces, los polígonos tienen cierta cantidad de diagonales dependiendo de la cantidad de lados que tenga. Hay una fórmula y lo vamos a ver más adelante de cómo encontrar cuántas diagonales hay en una figura. Los polígonos se clasifican según los lados que tengan. Empezamos con 3. Recordemos que 3 es lo menor. Entonces, ¿cómo se llama una figura de 3 lados? Pues eso es muy común, es muy sencilla. Si yo uno 3 lados, se convierte en un triángulo. Por lo tanto, una figura, un polígono de 3 lados se llama triángulo. Un polígono de 4 lados se llama cuadrilátero. Ahí entran los cuadrados, entran los rombos, entran los rectángulos. Los de 5 lados, como estos, se llaman pentágonos. 6 hexágonos, 7 heptágono, 8 octágono, 9 nonágono, 10 decágono, 11 endecágono y ahí van. Ahora recordemos, para que sea polígono deben ser más de 3 lados unidos. Debe ser una figura cerrada. Entonces, por lo tanto, una rayita, esto no es un polígono. ¿Por qué? Porque tiene que ser más de 3 lados. Ahora, por ejemplo, esto, miren esto. Eso no sería un polígono. ¿Por qué? Porque no está cerrado. Hay una clasificación de los polígonos. Por ejemplo, se les llama cóncavo a aquellos que tienen un ángulo interno que mida más de 180. Entonces, por ejemplo, este sería un polígono cóncavo. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo interno de más de 180 grados. Se llaman convexos si todos sus ángulos internos miden menos de 180. Por ejemplo, este de por aquí tendríamos que es convexo porque todos sus ángulos miden menos de 180. Recordemos que 180 sería como una rayita. Aquí se pasa, ¿sí? Del medio circulito. Significa que es más de 180. Más de 180 se llama cóncavo y menos de 180, o sea, todos sus ángulos menos de 180, entonces se llama un polígono convexo. Aquí el titulito decía polígonos regulares. ¿Cuál es la diferencia entre un polígono y un polígono regular? Miren aquí, contemos cuántos lados tienen estas figuras. Tienen 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Los dos son polígonos de 5 lados. ¿Cuál sería el regular? Aquí está la diferencia. Un polígono regular es un polígono que es tanto equilátero como equiángulo. ¿Qué significa eso? Equilátero significa que todos sus lados miden lo mismo. Este sería un polígono, pero no es regular. ¿Por qué? Porque todos sus lados, miren que son completamente diferentes. Entonces, para que sea polígono regular, debe ser equilátero y equiángulo. Entonces, equilátero ya vimos la misma medida de los lados. Equiángulo significa que todos los ángulos internos, en este caso, miren, todos los ángulos, medirían lo mismo. Algo que es importante también acerca de los polígonos es que la suma de los ángulos internos va a ir aumentando a medida que aumentan los lados. Por ejemplo, en un cuadrado o en los cuadriláteros, los ángulos internos suman 360. En un triángulo, la medida de sus ángulos internos mide 180. Y a medida que incrementemos el número de lados, también va a incrementar la suma de los ángulos internos. Vamos a ver una formulita en el siguiente video, cómo saber cuál es la medida total de la suma de los ángulos internos de un polígono. Aquí tenemos un pentágono regular, significa que son 5 lados que son igualitos. Y con este dibujo vamos a hablar sobre las propiedades más importantes de un polígono regular. Una de las cualidades o características más importantes de los polígonos es que se pueden inscribir en una circunferencia. ¿Qué significa? Como lo que hicimos aquí, que está dentro de un círculo. Se puede inscribir, o sea, se puede dibujar dentro de un círculo. Esto significa que hay una circunferencia que pasa por todos los vértices. Los vértices de la figura están o son parte de la circunferencia. Esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, esta línea.
del centro a este vértice es un radio. Recuerden que hay fórmulas en las que nosotros podemos utilizar el radio y encontrar otros elementos en una figura. Entonces, saber esto, que está dentro de un círculo, nos puede ayudar mucho en el futuro en la resolución de ejercicios. Y aquí tendríamos el centro, que normalmente se le llama O, ¿verdad? Y este sería un radio. Cada una de estas líneas sería un radio. El ángulo formado por los radios que unen dos vértices consecutivos del polígono con el centro se llama ángulo central del polígono. ¿Qué es eso? Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Un ángulo central, cuando nos pregunten, porque vamos a tener que encontrar todo eso, un ángulo central del polígono es cuando dos radios que unen dos vértices, aquí tenemos dos vértices, dos radios y se unen en el centro, entonces aquí se forma un ángulo. Este es un ángulo central. De igual manera, aquí había otro ángulo central. Esos ángulos centrales miden lo mismo, son igualitos. Cuando nos pidan un ángulo central, recordamos, son dos radios que unen dos vértices con el centro. También tenemos los ángulos internos. No los confundamos. Este es un ángulo central y un ángulo interno es diferente. Un ángulo interno es la unión de dos lados consecutivos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un lado y otro lado. Esto sería un ángulo interno. Esto sería un ángulo interno. Aquí habría otro ángulo interno. Recordemos la unión de dos lados consecutivos, o sea, dos lados que estén a la par. Entonces, no los mezclemos. Este se llama ángulo central del polígono y estos son ángulos internos del polígono. Ahora, por ejemplo, miren que aquí yo tengo un ángulo interno, pero hay otro que se forma aquí. Este otro ángulo se forma aquí y efectivamente este ángulo, como está fuera de la figura, se llama ángulo externo. Entonces, ángulo interno, ángulo externo. Ahora debemos acordarnos que siempre la suma de un ángulo interno y un ángulo externo nos va a dar 180. Sí, porque miren que se forma el medio círculo. Siempre va a ser así. Cuando hay una línea recta, se nos forma un ángulo de 180 grados. Hay un segmento que es sumamente importante. Es el segmento que une el centro con el punto medio de cualquier lado. Entonces, por ejemplo, aquí, del centro, del punto central al punto medio. O sea, entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque dice el punto medio del lado. Eso significa que va a partir esto en dos partes igualitas. Eso no lo podemos olvidar. Eso es sumamente importante en los polígonos regulares. ¿Cómo se llama esa línea que va del centro de la figura al punto medio de un lado? Se llama apotema. Entonces tenemos apotemas en diferentes lados. Por ejemplo, del centro a la mitad de este lado, aquí está otro apotema. Y debemos recordar, parte el lado en dos partes iguales. Pasa por el puro centro, por la mitad. Otra cosa que es importante es que el apotema biseca al ángulo central. ¿Qué significa eso? Biseca. Bueno, significa que parte ese ángulo central en dos igualitos. Entonces, parte el lado en dos segmentos iguales y parte el ángulo central en dos ángulos igualitos. Y esos serían entonces los elementos de un polígono regular. Tenemos el centro de la figura, tenemos los lados. ¿Sí? Estos son los lados. Tenemos los vértices, que son estos rojos, que dijimos que la circunferencia pasa, o estos puntos son parte de la circunferencia, por eso es tan importante. Del centro a un vértice es un radio. También tenemos el ángulo central, que dijimos que el ángulo central es cuando dos radios que unen dos vértices se juntan con el centro, entonces ahí se forma un ángulo central. También tenemos ángulos internos de la figura, que es dos lados consecutivos, o sea, dos lados que estén a la par. Eso es un ángulo interno. Tenemos ángulos externos también, que es el que acompaña al interno, sí, y juntos forman un ángulo de 180 grados. Esto es sumamente importante. También dijimos la apotema. La apotema es este segmento que parte desde el centro de la figura al punto medio de un lado. Entonces debemos acordarnos que parte el lado en dos segmentos iguales y también parte ese ángulo central en dos iguales. Con esto en mente, entonces, ahora sí, vamos a hacer ejercicios recordando todo esto. Es sumamente importante que sepamos todas estas características. Nos vemos en la próxima lección.